Sí. Bien. Supongamos esto es el puntero, ¿sí? Y esto es el genérico, ¿sí? Que le habíamos llamado ítem, si no me equivoco, ¿sí? Y acá un puntero que, a ver, no sé cómo. Es un lío importar para hacer una línea, no inserta una línea, gráfico, imagen, a ver, no, imagen no. No, abre algo. Y lo otro tampoco me gusta. Bueno, supongamos que acá hay una flecha, véanlo como tal, ¿sí? Que acá hay una flecha. A ver si no hay más. ¿Sí? Acá hay una flecha, ¿sí? Que es el puntero al siguiente nodo. Y esto, si queremos copiarlo, este será otro nodo. Este será otro nodo. Bien. Y acá tendríamos uno en particular que no tiene, ¿sí? No tiene el dato genérico y sí el puntero al primero y este el puntero al último, ¿sí? Este sería head y este sería tail, ¿sí? Porque de ese nodo solo vamos a usar el atributo, a ver dónde estoy que escuché algo, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que head solo usamos el puntero nada más, no usamos de todo el nodo, no usamos el dato, ¿sí? O sea, solo usamos la referencia. Bien, entonces, decíamos, cuando la lista no está vacía, lo primero que hacemos es creamos el nodo este denominado temp de temporal, al cual le asignamos, ¿sí? Cuando creamos el nodo, asignamos al genérico lo que recibe el método por parámetro, que el puntero apunte a nulo. Y como estamos insertando al inicio, hacemos que el puntero del nuevo nodo apunte a donde está apuntando head. Y luego head apunte al nuevo nodo. A ver, para que lo vean, esto va a ayudar. Si yo quiero insertar un nuevo nodo, vamos a pararme acá, insertar columna a la izquierda. Bien, si yo quiero insertar un nuevo nodo, insertar columna. Bien, chequemos esto. Si yo quiero insertar un nodo al inicio, ¿sí? Entonces, esta es la lista que ya está formada, ¿sí? Bien, yo quiero insertar este nuevo nodo a la lista. Lo que dice el código es que creo el nodo y lo que hago es que el puntero del nuevo nodo, que se llama temp, que apunta a donde está apuntando head. ¿Y a dónde apunta head? Al primer nodo de la lista. Por lo tanto, el puntero este, que yo les dije, miren acá como que hay una flechita, este puntero, ¿sí? Apunta a donde apunta head, y head apunta acá. O sea que el nuevo nodo está apuntando, luego de esa instrucción, al primer nodo de la lista. Pero ¿qué dijimos respecto a los punteros? Head apunta al primero y tail apunta al último. Y ahora el primero es este que quiero insertar. Por lo tanto, ahora, como ya está este encadenado en la lista, ¿sí? o inserto en la lista, falta que el puntero apunte al primero, porque si no, la lista sigue siendo de 3 nodos. Bien, hacemos que head apunte al nuevo nodo.
¿sí? Que es la segunda instrucción, fíjese, esta, ¿sí? Luego de haberlo creado. La primera es hacer que el puntero del nuevo nodo apunte al primer nodo, o sea, donde está apuntando Head, y Head luego que apunte al nuevo nodo, ¿sí? Esa, por último, incrementamos el contador. Esa sería la versión rookie de insertar al inicio. Una versión mejorada, ¿sí? Es que directamente cuando creamos el nodo, como el primero va a apuntar a donde apunta Head, directamente en la creación del nodo, en vez de pasarle null al puntero, le pasamos la dirección donde está apuntando Head. Y verificamos si la lista está vacía. Recuerden que Head y Tail, los dos están apuntando a null, ¿sí? Entonces, Tail hacemos que apunte al nuevo nodo, ¿sí? Y luego hacemos que Head apunte al nuevo nodo y luego, por último, incrementamos en 1 la cantidad de nodos en la lista, ¿sí? Esta sería una versión mejorada, reducida, más óptima de insertar al inicio, ¿sí? Entonces, acá ingresamos cuando la lista está vacía para hacer que tail apunte al nuevo nodo. Y si no está vacía, como el puntero del nuevo nodo ya está apuntando donde apunta head, lo único que hacemos es que head apunte al nuevo nodo e incrementamos el contador. Claro, la inserción al inicio. Sí, bien. Insertar al final, exactamente lo mismo. Recuerden que esta implementación tiene el puntero tail, puede tener solo head, ¿sí? Por lo tanto, para insertar al final tendré que ir con un puntero auxiliar recorriendo toda la lista. Ahora tengo un puntero al último nodo y yo debo insertarlo acá al final. Recuerden que el puntero del último nodo de la lista apunta a null, ¿sí? Bien. Entonces, esta versión rookie de insertar al final, que recibe como parámetro el genérico, también consultamos si la lista está vacía. En ese caso, hacemos que los dos punteros apunten a donde apunta, al nuevo nodo, ¿sí? Que lo creamos. Y obviamente, como es el primero y el último, que es el único, hacemos que su puntero, el puntero del nodo, apunte a null, que es la condición de el puntero del último nodo. Si la lista no está vacía, creamos el nodo y como estamos por insertarlo al final, la condición es a la diferencia con insertar al inicio, recuerden. Acá, fíjense que hacemos que apunte donde apunta head, en cambio acá, en la versión mejorada de insertar al final, hacemos que el puntero apunte a null, que es la condición de último nodo. Bien, y preguntamos, en este caso, si la lista está vacía. En ese caso, hacemos que head apunte al nuevo nodo. Y si no, ¿sí? O sea, si la lista no está vacía, ahora vengamos acá al gráfico para que lo vean mejor. Si la lista no está vacía, sería este el caso. ¿Cómo hacemos para insertar este nodo acá al final? Nosotros tenemos que hacer como la condición, este ya está creado con el puntero que apunte a null, este que está apuntando a null, tenemos que hacer que apunte al nuevo nodo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo accedemos a este atributo, a este puntero? Con tail, ¿sí? Porque tail está apuntando ahí. Por lo tanto, fíjense que tail.next, fíjense que si yo pongo tail. ¿Qué me aparece? Un nodo. Y el nodo que tiene dos atributos. Tiene tail y tiene item, ¿sí? Fíjense que acá lo estoy viendo, ¿sí? Item y next son los dos atributos. Bien, entonces yo quiero que el puntero del último nodo, que sería tail.next, apunte al nuevo nodo, ¿sí? Este puntero, en lugar de apuntar a null, apunte al nuevo nodo. Bien, ya está inserto ahí, pero tail tiene que apuntar al último nodo, que es lo que hacemos al final en los dos casos, ¿sí? Que esté vacía o no. ¿Se entiende?
Sí, tail es un nodo, pero solo usamos el atributo dirección, Sebastián. ¿Sí? Tail sí es un nodo, pero solo usamos el atributo next. Vos fijate, porque no sirve para nada, yo quiero el puntero nada más. ¿Sí? Si yo pongo distail punto, fíjate que me aparece ítem y next, pero yo solo utilizo, ¿sí?, esto. ¿Sí? ¿Sí? Es un apuntador nada más. ¿Sí? Sí, sí, pero yo puedo usar de tail, yo puedo usar también al ser un nodo, yo puedo usar ítem, ¿sí? Pero no uso, yo uso la parte del puntero nada más. ¿Sí? Fíjate que, a ver si me explico mejor, pero veamos la definición de nodo, ¿sí? Acá está. Nodo tiene dos atributos, un genérico y, eh, y next, ¿sí? Entonces, fíjate que en la lista yo tengo acá, head es un nodo, ¿sí? Y tail también es un nodo. Y al ser un nodo, yo puedo tener la parte apuntador a dirección o el atributo head, perdón, el atributo ítem, ¿sí? Pero yo uso, para este caso, se usa solo el apuntador, nada más. Sí, apuntan a direcciones de memoria. No, ¿qué tiene que ver? Protected es por el tema de herencia, ¿sí? Y por eso está protegido. Eso tiene que ver el alcance de la variable. Claro, el otro es por eso, pero ese es uno de los atributos, ¿sí? Sí, porque lo especificás, ¿sí? Vos estás usando, al poner el tipo de datos al que apunta, ahí sí solo usás el apuntador, pero si no, usaría los dos. ¿Sí? No podés borrar el atributo porque sí. ¿Sí? Ahí vos al especificar que es una apuntadora, ahí sí. ¿Sí? Pero el otro atributo está. Bien. Insertar al inicio, insertar al final, insertar en orden. ¿Sí? Eso lo van a necesitar y ahí tienen que ver, ¿sí?, para ver bien cómo
si quiero crear una lista ordenada, voy a utilizar, en lugar de insertar al final o insertar al inicio, voy a utilizar el método insertar en orden. Eso va a permitirme que compare objetos antes de la inserción. Y para comparar objetos, que eso yo ya se los había mencionado en las colecciones anteriores, y ahora lo vamos a ver en profundidad, no es responsabilidad de la colección, ¿sí? La colección no entiende, más una genérica, no entiende de orden, ¿sí? No sabe cómo ordenar, no tiene idea porque no sabe lo que guarda, guarda genéricos. De hecho, si yo no especifico el tipo de datos al crear un objeto de la clase simple linked list, si yo no especifico que es de dato persona, que es de tipo de datos, supongamos myClass, supongamos alumno o lo que fuera, ¿sí? No sabe cómo comparar, no tiene idea cómo comparar, ¿sí? Una persona con un string, una persona con un entero, una persona con un myClass, no tiene idea, ¿sí? Entonces, la responsabilidad, si yo quiero ordenar tipos de datos, será que esta lista albergará tipos de datos del mismo tipo de datos. Y la clase misma, por ejemplo persona, será la responsable de llevar a cabo esa comparación. Para eso, esta clase implementa la interfaz comparable, ¿sí? Entonces, ¿en qué consta esta interfaz? Que nos va a permitir sobreescribir el método equals para ver si dos objetos son iguales y el método compareTo para ver si un objeto guarda una cierta relación de orden en función a algún atributo. Por ejemplo, persona, para este caso, ¿sí? Que tiene un atributo DNI que lo permite identificar al objeto persona de forma única, ¿sí? Nos va a permitir ordenar objetos por número de documento. Para ello, ¿sí? El método compareTo lo que hace es comparar el objeto que hace el llamado al método, ¿sí? El atributo DNI, pregunta si es menor o igual al que recibe por parámetro, ¿sí? Al cual se lo casteó, como es un objeto, se lo castea para este caso como persona y retornará -1 si el objeto que hace el llamado al método, el DNI de ese objeto es menor o igual que el DNI del que paso como parámetro. En caso contrario, retornará un 1. ¿Sí? Eso para comparar si uno es menor que otro. Ahora, para comparar objetos si es que son iguales, ¿sí? Hay que verificar tres situaciones. Primero, ¿sí? Que no esté comparando el mismo objeto. O sea que si el objeto que hace el llamado es igual al que paso como parámetro, obviamente esos objetos son iguales. O sea, si persona 1, yo pongo persona 1 punto equals y paso como parámetro persona 1. Obviamente retornará verdadero. Ahora, si el que paso como parámetro es nulo, retornará falso, ¿sí? O sea, otra de las condiciones que establece la programación orientada a objetos para verificar igualdad entre objetos es que uno no sea nulo, obviamente, el que estoy pasando como parámetro, si no, no podría llamar al método. Y además que ambos objetos, el que hace el llamado como el que paso como parámetros, pertenezcan a la misma clase, porque si no pertenecen a la misma clase, retorna falso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto del tipo persona, que tiene un atributo DNI, no puedo comparar para ver si son iguales con un objeto del tipo alumno que tenga DNI, y que alumno herede de... Si hereda de persona, podría, pero si no, no. ¿Sí? Entonces tienen que pertenecer a la misma clase. ¿Sí? Bien, y en ese caso, si cumple esas condiciones,
Bueno, yo defino la constante otro, en la cual casteo el parámetro que recibo en el llamado del método al tipo de datos de esta clase y pregunto, ¿sí? Si, para retornar verdadero o falso, si el DNI del objeto que hace el llamado al método, si es igual al DNI del que paso como parámetro. En el caso de ser iguales, retornará el método verdadero y falso si no lo es, ¿sí? Pero recuerden, de vuelta, no es responsabilidad de la colección ordenar objetos, ¿sí? Bien, dicho esto, perdón, si les quedó claro o tienen dudas al respecto. Ño, ¿qué sería ño, Camila? O saquémosle la I, ¿qué sería no? O capaz que quisiste poner ni. No, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, eso es lo que me preocupa más. Si tenés duda, pregunto dónde, cómo y explico de vuelta. Bien, entonces, visto esto, el método, ¿sí? Para insertar en orden cualquier objeto, ¿sí? Lo que hacemos es verificar, como estoy insertando un objeto en una lista, ¿sí? Verificar si la lista está vacía. Si la lista está vacía, lo que hago es, al igual, lo que hago es hacer que los punteros, GADTL apunten al nuevo nodo, que lo creo, pasándole el genérico y null como puntero. ¿Por qué? Porque al ser este el primero, es el último también. Y la condición de último nodo para lista simplemente enlazada es que su puntero apunta a null. Incremento en 1 el contador. Si no, acá, por eso dije perdón, porque iba a decir otra cosa, y acá. Si no uso esto, ¿qué podría usar? A ver, los leo, los escucho. ¿Qué otra cosa? Uno de los métodos, agregar Sí. ¿Cómo? agregar first, add first Sí. ¿Qué más? o add last. Claro, sí, el único. ¿Sí? Si está vacía, puedo llamar al método agregar al inicio o agregar al final. Y le paso, obviamente, el, el genérico. ¿Sí? Bien. Bueno, si no, quiere decir que la lista no está vacía. Voy a verificar dos situaciones. Si lo que quiere, acuérdense que esto es para insertar en orden, ¿sí? Entonces, quiero ver si lo tengo que insertar, si es menor que el primero o si es mayor al último. Esto se da en estos dos casos. Si el ítem, ¿sí? A través de, si es un primitivo, será ese mismo entero. Por eso, esta clase implementa, fíjense, acuérdense, que esta implementaba la interfaz comparable. ¿Sí? El dato, ¿sí? Genérico implementa, no implementa, mejor dicho, perdón, que eso lo quería corregir, esta hereda de comparable, ¿sí? Y la lista, ¿sí? Esto es el genérico, la lista implementa la interfaz iterable, que ya vamos a ver esto cuando veamos el iterador. Bien, estábamos en insertar en orden. Y bien. Entonces, si el
el genérico que queremos insertar es comparado con el primer nodo, ¿sí? Llámese un número entero, llámese el DNI de una persona, llámese el quill de otra, la libreta universitaria de una lo que sea, ¿sí? Si el primero es menor que el segundo, por eso retorna, por eso pregunto si es menor a 0. Recién vimos en persona el método compareTo que retornaba -1 o +1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como es menor y estoy insertando en orden, menor que el primero ¿cuál es? El que está siendo apuntado por GEAD. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí insertamos al inicio, llamamos al método insertar al inicio. Después, yo estoy preguntando si el valor por el cual estoy comparando el dato, el genérico a insertar, es mayor que el último. ¿Cómo sé que es el último? Porque estoy verificando con el nodo que está siendo apuntado por tail. Si eso es mayor, ¿por qué sé que es mayor? Porque devuelve 1. O sea, si es mayor a 0, ¿a qué hago? Inserto al final. Por lo tanto, llamo al método insertar al final y paso el genérico. Y si no, o sea, vamos acá a la gráfica, o sea, no tengo que insertarlo acá en el inicio, no es menor que el primero. No es mayor que el último, no lo inserto al final, tendré que insertarlo acá o acá. ¿Sí? Bien. ¿Y qué tengo que hacer para eso? ¿Sí? Tengo que primero encontrar la posición y luego lo inserto. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro la posición? No puedo recorrer la lista con GEAD, porque GEAD lo que me permite, si yo me muevo de un nodo a otro, es eliminarlo. ¿Por qué? Porque GEAD, por definición, apunta al primer nodo. Y si ahora este apunta al segundo, el primer nodo de la lista pasa a ser este. Habré eliminado este. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo recorrer la lista con este puntero. Tengo que utilizar uno auxiliar. ¿Sí? Entonces, defino un nodo denominado skip. Bien, entonces, y que además, apunte a donde está apuntando GEAD. Bien, una vez definido esto, utilizo este for para posicionarme en el lugar donde voy a insertar el nodo. Ahora, si yo quiero insertarlo entre el primero y el segundo, yo debo posicionarme en el primero. Si yo quiero insertarlo entre el segundo y el tercero, yo tengo que posicionarme en el segundo. ¿Por qué? Porque solo tengo una referencia al siguiente, no tengo una referencia a la anterior. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, algo sonó. No sé qué fue. Sí sé qué fue. A ver. No sé qué fue. No. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que posicionarme en el anterior, ¿sí? Para insertarlo. Buenas noches, Antonio. Estamos acá. Vamos acá. Bien, entonces, como ya definí la variable skip acá afuera, ¿sí? Acá no, en ese parámetro no tengo nada, ¿sí? Porque voy a utilizar esta para moverme. Entonces, este for me va a decir, vamos recorriendo la lista desde GEAD hasta, ¿sí? Que skip, yo voy a ir recorriendo, ¿sí? Voy a ir iterando hasta que skip sea igual a null, ¿sí? Sea igual a null. O, si eso no se cumple, ¿sí? Voy a detener, ¿sí? Que sea igual a, distinto de esto, estoy diciendo la parte contraria, ¿no? Que se va a repetir, porque esto se va a repetir mientras, ¿cómo se llama? Skip o next, skip. Skip.next sea distinto de null y, fíjense, el objeto que estoy tratando de insertar comparado con el siguiente, ¿sí? Con el siguiente de skip, o sea, acuérdense, sí. Ahora,
Este es, en la primera iteración, defino, en lugar de head, defino un puntero denominado skip, ¿sí? Un nodo denominado skip. Skip apunta acá. Entonces estoy comparando este con el ítem del siguiente, ¿sí? Bien. Si el atributo de data es mayor, ¿sí?, que el siguiente, estoy en la posición correcta para hacer, porque estoy acá, y este es mayor. Entonces tengo que insertarlo acá. Bien, de ser así, ¿sí?, acuérdense que esta lista está ordenada de menor a mayor, ¿sí? Bien, entonces si se cumple eso, que no sea mayor y que el dato que estoy por insertar es mayor que el siguiente, sigo iterando. ¿Cuál es la iteración? Skip es igual a skip.next. Si estoy acá apuntando, skip es este, el puntero a este nodo. Y skip.next es el puntero de este nodo. Apunta acá. O sea que esa iteración va a hacer que skip ahora apunte acá. En la siguiente iteración va a ser que apunte acá. Y así hasta encontrar la posición en el cual el ítem y el atributo por el cual estoy comparando de este sea menor que el que quiero insertar y este sea mayor. Es las situaciones por las cuales freno. O bien llegué al final. ¿Sí? Bien. En ese caso, cuando se cumpla esto, que ese for es solo para iterar hasta que skip apunte a la posición correcta donde tengo que insertarlo, lo que debo hacer es que creo el nuevo nodo, ¿sí? Supongamos yo me paré acá, yo dije que me tengo que parar antes del nodo insertar, entonces el que tengo que insertar tiene que venir acá, por lo tanto el puntero de este nodo, ¿sí?, tiene que apuntar al nuevo. Y es lo que se hace acá, fíjense que el nuevo nodo, ¿sí?, está creado con el atributo, perdón, el atributo, si no me equivoco, es ítem, ¿sí?, al cual le pasamos data, y next, ¿sí?, y digo bien, el atributo next va a valer lo que está siendo apuntado por skip.next. Skip es este y skip.next es este nodo. Por lo tanto, si yo quiero insertar este nodo acá, estoy diciendo que el nuevo nodo apunte a donde apunta skip.next, ¿sí? O sea que el nuevo nodo va a estar apuntando en este caso, al último nodo. Hasta acá, este nodo apunta acá, pero todavía no está inserto, porque tenemos que hacer que este puntero ahora apunte al nuevo nodo, que es lo que hacemos acá. Skip.next apunta al nuevo nodo que se llama temp. ¿Quién es skip? Skip estaba parado acá, ¿sí?, estaba posicionado en este nodo. Skip.next es este puntero. Bueno, ahora queremos que apunte donde apunta el nuevo nodo. Y ahí se habrá insertado el nuevo nodo en orden en esta lista. Por último, incrementamos el contador en 1. ¿Sí? Y acá terminamos. ¿Dudas respecto a insertar en orden? No, profe. Bueno. Bien. Ok. Bien, acá tenemos, bueno, los tres métodos, hasta ahora vimos los tres métodos para insertar, ¿sí?, al principio, al final y en orden. Ahora, para remover desde el inicio. Bien, si la lista está vacía, lanzamos una excepción que indica, ¿sí?, que la lista está vacía. Recuerden que el método que lanza esta excepción, si está dentro de un menú o lo que fuera, ¿sí?, debe tratar la excepción, ¿sí? Bien, si no ocurre esto, quiere decir que la lista no está vacía. Lo que hacemos es
salvar el objeto eliminado. Como en toda colección, cada método que elimina un objeto debe salvarlo y retornarlo, ¿sí? Por lo tanto, para salvar este objeto, ¿dónde está ese objeto? En el atributo ítem del nodo que está siendo apuntado por head. Bueno, eso lo asignamos al genérico eliminado. Y como les decía al inicio, para eliminar un objeto, lo único que hacemos es que head apunte al siguiente. ¿Y cuál es la dirección de este? No tengo cómo directamente asignar esta dirección, pero sí a través del puntero del primero. O sea que head apunte a donde está apuntando ahora head.next, ¿sí? Entonces, fíjense que head apunta a donde apunta head.next. Bien, y ahora preguntamos, como eliminamos un nodo, preguntamos si la lista tenía un solo nodo. ¿Por qué? Porque si tenía un solo nodo, head está bien, como apunta a donde apunta head.next, si era un solo nodo, es el primero y el último, tenemos que el puntero del último nodo apunta a null. Por lo tanto, head está apuntando a null. Perfecto, pero me falta tail, ¿sí? Entonces, si head es igual a null, quiere decir, si había un solo nodo, hacemos que tail también apunte a null, ¿sí? Bien, y por último, decrementamos en 1 la cantidad y retornamos el objeto eliminado, ¿sí? Así es como eliminamos un objeto desde el inicio. Bien, ahora para eliminar un objeto desde el final, ¿sí? Para eliminar un objeto del final, dijimos que la condición del nodo final, es que su puntero apunte a null. Bien, entonces si yo tengo un puntero al último nodo, puedo acceder acá. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Sí? ¿Cómo hago para eliminarlo? Al último. Hacemos que tail apunte al penúltimo. Sí, pero esto no es una cuestión de fe, Sebastián. ¿Por qué creo? Esto es sí o no, ¿eh? Anteúltimo. Está bien, pero no es que creo. Sí o sí, no puedo hacer nada desde acá porque no tengo una referencia al anterior. Y para yo eliminar el último, tengo que hacer que este puntero apunte a null. Y no tengo cómo acceder a este puntero desde tail. La única manera es recorrer toda la lista. Por lo tanto, necesitaré un puntero auxiliar para recorrer y llegar al penúltimo, ¿sí? Y ahí eliminarlo. Entonces, para remover al final, lo que hacemos también consultamos si la lista está vacía. En ese caso, lanzamos una excepción. En el caso que no, ¿sí? Salvamos el elemento. Como tenemos un puntero al último, hacemos que el ítem del nodo que está siendo apuntado por tail lo guardamos o se lo asignamos a la variable eliminado, ¿sí? Que es de tipo genérico. Y ahora lo que tenemos que hacer es que tail apunte al último, ¿sí? Y el puntero del último apunte a null. Bien. Como estamos eliminando, tenemos que verificar también si tenemos un solo nodo en la lista para reordenar los punteros. Como preguntamos, si es que había uno solo, hacemos head.next igual a null, ¿sí? Head.next
¿sí? Al head punto veo este nodo. Next es el puntero de este nodo. Y si este apunta a null, dijimos que la condición en una lista del puntero de un nodo, si es igual a null, es el último. O sea, el primero y el último. Entonces, de esta forma preguntamos si es el único elemento. De ser así, hacemos que tail apunte a null. ¿Sí? Si no, lo que hacemos es recorrer la lista hasta llegar al último, al penúltimo. ¿Sí? Creamos un nodo auxiliar que apunta donde apunta head, y lo que hacemos es repetir esto, que es el repetir, incrementar, ¿sí?, la posición de auxiliar apuntando a los diferentes nodos hasta llegar al penúltimo. ¿Y cuál es el penúltimo? Podemos decir que el penúltimo es cuando el puntero a ese penúltimo nodo, punto next, o sea, que el puntero de ese penúltimo nodo apunte al siguiente nodo y ese puntero sea igual a null. ¿Sí? O sea, si yo tengo un puntero acá auxiliar, sí, auxiliar, ¿sí? Punto next es este puntero. Y punto, si yo pongo punto, estoy viendo este nodo. Next es este puntero. Si este apunta a null, habré llegado al penúltimo. Por lo tanto, ahí detengo el posicionarme en el siguiente nodo. ¿Sí? Cuando se cumpla esto, que auxiliar.next sea igual a null, ya no incremento más. Por lo tanto, encontré la posición del penúltimo. Una vez que estoy en el penúltimo, ¿sí?, que estoy en el penúltimo, lo que tenemos que hacer es que tail apunte a ese nodo y luego que el puntero de ese nodo apunte a null. Porque si hago que este apunte a null, ya tail lo perdí. ¿Sí? Ya no tengo referencia para recuperar tail que apunte a este nodo. Entonces hacemos que tail apunte a donde está apuntando auxiliar, que es el penúltimo. Y por último, que el puntero de ese nodo apunte a null, porque va a ser el último. O sea que tail.next sea igual a null. O auxiliar.next igual a null, es lo mismo. Por último, decrementamos la cantidad de count y retornamos el objeto eliminado. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Sí, bueno. Bien, ahora tenemos el método que retorna el ítem, ¿sí?, del primer nodo de la lista. Si la lista está vacía, lanzo una excepción, y si no, retorno, ¿sí?, el genérico que contiene el primer nodo. El método getLast hace lo mismo con el último. Como tengo un puntero al último, retorno, en el caso de que la lista no esté vacía, distel.item. En caso que yo no tenga los dos punteros, ¿sí?, que tenga solo puntero head, tengo que recorrer toda la lista hasta llegar al final, ¿sí? Hay implementaciones de listas simplemente enlazadas con un puntero al inicio nada más. Bien. Element lo que me hace es devolver el ítem del primer elemento. Por lo tanto, ¿sí?, llamo al método getFirst. ¿Sí? Bien. Y acá lo que hacemos, recuerden que esta clase implementaba la interfaz iterable. ¿Sí? Eso hace que yo tenga que sobreescribir, implementar el método iterator. Esto lo que hace es retornar un iterador de una lista simplemente enlazada al cual le paso la dirección donde está apuntando head, ¿sí?, de esta lista. Yo les decía
que una forma de verlo que yo lo entendí mejor cuando lo estudié. Ustedes verán cómo lo asimilarán. Es que un iterador me permite recorrer una colección, yo les decía, desde afuera, y ponía el ejemplo del edificio, ¿sí? Es como si fuese una escalera externa al edificio, o bien un ascensor externo al cual voy accediendo a los distintos pisos, pero desde afuera del edificio, ¿sí? Eso sería un iterador, como yo lo vi. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la clase de este tipo de objetos. Bien, el método toString, ¿sí?, de una lista simplemente enlazada, lo que hace es devolver un string. Fíjense que va a ir concatenando, ¿sí?, el ítem de cada nodo, ¿sí? Como creo una variable del tipo nodo denominada auxiliar que va a apuntar a donde está apuntando head. Creo un string que va a ser el que voy a retornar, denominado lista, a la cual le asigno una cadena vacía. Y voy a iterar mientras el auxiliar sea distinto de null. Auxiliar va apuntando a los distintos nodos. Cuando sea null, quiere decir se llegó al final de la lista. Bien, y en cada iteración lo que va a hacer es llamar al método toString, ¿sí?, insertar el ítem, ¿sí?, de ese nodo al string lista. Y voy incrementando auxiliar al siguiente nodo, ¿sí?, porque va a apuntar al nodo que está apuntando el puntero del nodo anterior. Bien, una vez que salgo, retorno el string. Otra forma, ¿sí?, de mostrar el contenido de los objetos de una lista simplemente enlazada, puedo hacerlo con el método viewList, ¿sí?, que lo que hace es recorrer, como les decía, la lista con un iterador, ¿sí? Bien, ¿cómo? Para que entiendan, vamos a ver la clase iterador de una lista simplemente enlazada, ¿sí?, que es esta clase interna, que es un iterador de una lista simplemente enlazada de objetos genéricos, la que implementa la interfaz iterator, ¿sí? Bien, que tiene como atributos esta clase, tiene un nodo denominado actual, ¿sí? Bien, el método constructor, ¿sí?, de esta clase, con un parámetro del tipo nodo denominado head, lo que hace es asignarle al atributo actual, ¿sí?, la dirección que está siendo apuntada. Recuerden que cuando creamos, ¿sí?, sobreescribimos, mejor dicho, el método iterator, ¿sí?, porque esta implementaba la interfaz iterable, la lista simplemente enlazada. Esto retorna un iterador de genéricos, y este iterador es el creado, ¿sí?, con el constructor iterador de lista simplemente enlazada, al cual le pasamos, fíjense, el puntero de la lista, ¿sí?, el puntero head de la lista. Bien. Entonces el constructor, ¿sí?, lo que hace es asignar ese parámetro al atributo actual. Esta clase, al implementar la interfaz iterator, lo que nos hace es sobreescribir o implementar el método hasNext y next, ¿sí? hasNext lo que hace es retorna verdadero
si el puntero actual es distinto de null, que significa que existe un nodo, ¿sí? O sea, si es que hay un nodo, retorna verdadero. El método next, que es que también tenemos que implementar, lo que hace es retornar el ítem genérico, ¿sí? Al que está apuntando el nodo actual, y además incrementar la posición, llámese posición, entre comillas, ¿sí? Saltar al siguiente nodo en el iterador, ¿sí? Entonces, ¿en qué consta saltar al siguiente? Hacer que actual sea igual a auxiliar, auxiliar. El nodo actual sea igual a la dirección donde está apuntando actual.next, ¿sí? O sea, saltar al siguiente nodo. Por lo tanto, next, como les digo, retorna el ítem que está siendo apuntado, ¿sí? El del nodo actual, y salto al siguiente nodo. ¿A dónde andábamos? Acá. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, al crear un iterador de una lista simplemente enlazada, es recorrer toda la lista y en ese recorrido ir mostrando o retornando, mejor dicho, no mostrando, perdón, porque esto es el método next, retornando el genérico, ¿sí? Que contiene cada nodo. ¿Sí? De eso consta el iterador. Por eso les decía, es como acceder al edificio, ¿sí? O a la lista desde fuera de ella, ¿sí? A través de un objeto externo. ¿Se entiende? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿por qué arriba del método hasNext está el override? Sí, hay el Sí, que... sí, 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 sí. Ahí está la respuesta, mira. Acá. ¿Qué era una interfaz? donde estaban la firma de los métodos. Sí. Y cuando yo implemento una interfaz, me obliga, ¿sí? Yo acepto el acuerdo, todo entre comillas, de implementar los métodos que tiene. ¿Sí? ¿Y Sí. cuáles son los métodos? Hasnext y next. ¿Sí? Ah, Esa interfaz. Por eso yo le creé esta, que tiene mi método y otro método, y esta clase que implementa mi interfase me obliga a implementar los dos métodos que tiene. ¿Sí? sí, gracias, profe. ¿Sí? Porque esta implementa esta interfaz. ¿Dónde estoy acá? Acá. Ahí. ¿Sí? Implementa iterator. Por eso lo que yo te decía, vos podés recorrer la lista desde
desde la propia lista, ¿sí? ¿Cómo la recorres? Vos definís un puntero auxiliar, pero vos vas recorriendo nodo a nodo de esa lista. Vos acá creás un iterador, ¿sí? Que ese iterador de lista simplemente enlazada te devuelve todos los nodos, ¿sí? Los ítems de los nodos de la lista, ¿sí? No sé si SO vos estás igualando iterator con tu string y son cosas totalmente distintas, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé por qué comparás tu string con iterator. ¿Sí? Esta viewList, ¿sí? Este tiene el método iterator, ¿sí? Que ese método iterator, fíjate que retorna un objeto iterador de lista simplemente enlazada. Entonces, vos fíjate que para iterar esa lista, ¿sí? Yo voy a recibir en cada iteración un objeto de la clase iterator, ¿sí? ¿Y qué hago con ese, vos fíjate que con ese objeto iterator, ¿sí? Yo lo que hago es llamar al método next. ¿Y qué hacía next? Next me devolvía el genérico al cual estaba apuntando el atributo current o actual, ¿sí? Y aparte, si tenía otro nodo más en la lista, incrementaba un paso, o sea que iba al siguiente, ¿sí? Entonces, yo en cada iteración muestro lo que me devuelve el método next, ¿sí? Y el método next devolvía un genérico. ¿Dónde estoy? A ver. Acá. Si te dice que uses con iterador, tenés que usar esta forma de mostrar una lista a través de un iterador. Y si no es con un iterador, lo mostrás con tu string. Ahí sí. ¿Sí? Uy, no sé qué dice. Ah. Pero. Ahí está. Esto que debería ser. Bien. Entonces, visto esto. Y decíamos, ya que ahora presento lo otro. El otro tema. Yo les decía, acá no tengo cómo, ¿sí? Por más que tenga un puntero al final, yo para eliminar el último tengo que recorrer toda la lista. Si tengo o no tengo tail no me sirve para nada porque no tengo una referencia hacia el nodo anterior, que sí lo tiene una lista doblemente enlazada, que a diferencia de una lista simplemente enlazada, en lugar de tener un solo puntero al nodo siguiente, tengo dos punteros, uno al nodo siguiente y otro al nodo anterior, ¿sí? Por lo tanto, puedo recorrer la lista si tengo un puntero, esto es el nodo, ¿no? Si tengo un puntero a tail, puedo recorrerla de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, ¿sí? Esa es la diferencia entre lista simplemente enlazada o lista doblemente enlazada, ¿sí? Varía en que el nodo, en lugar de tener un puntero al siguiente, tiene dos punteros, uno al siguiente, next, y otro al anterior, prep, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta son las inserciones y eliminaciones con los dos punteros. Después, exactamente lo mismo, ¿sí?
Lo único que hay que tener en cuenta son los punteros, ¿sí? Claro, fíjate que ahora yo les voy a mostrar cómo ¿se acuerdan que cuando implementamos cola y pila con arreglo, yo no podía usar for each, ¿sí? Sobre ese objeto del tipo pila o cola, ¿sí? Porque usaba internamente un arreglo, ¿sí? Y yo no tenía cómo iterar, ¿sí? Solo desde la clase, ¿sí? Por eso cada vez que yo necesitaba acceder a una posición diferente de la que se eliminaba, ¿sí? De ese objeto, tenía que ir eliminando y usaba estructuras auxiliares, ¿sí? Entonces yo eliminaba, si quería recorrer quería ver toda la pila, tenía que eliminarla toda, poner un auxiliar, volverla a eliminar la otra y volverla a poner. Lo mismo con cola, ¿sí? Acá, en esta lista, yo puedo, con el iterador, puedo usar un for each, ¿sí? Para recorrerla. Bien, veamos entonces cómo con esto vamos. Fíjense, yo acá creé 3 personas, ¿sí? Que tienen DNI, nombre y ¿cuál era? Fecha de nacimiento, creo que, si no me equivoco. Sí. DNI, apellido, nombre y fecha de nacimiento. ¿Sí? Bien, creo estos 3 objetos del tipo persona. Creo un objeto del tipo lista simplemente enlazada. Y además, lo que hago es insertar en orden, ¿sí? Llamo al método insertar en orden de estas 3 personas. Pero fíjense en qué orden yo voy insertando. Primero inserto la persona 2, que es, en cuanto al número de documento, el de mayor número de documento, ¿sí? El 44 millones. Después inserto la persona 1, que es el 37 millones, o sea, el de menor número de documento entre estas 3. Y por último, inserto a la persona 3 en esta lista, que es la del valor intermedio. Por lo tanto, fíjense que acá puedo usar el iterador para mostrar, pero ¿por qué te vas? Ahí está. Uso el iterador para mostrar a la lista, ¿sí? A ese le puse un hola adelante para diferenciarlo del siguiente. Esta es la primera muestra que van a ver, ¿sí? Y después muestro la longitud de esta cola, de esta lista. Deberá mostrar el 3 que yo lo corrí. Después, bueno, puse una frase para separarlo. Y fíjense que uso el for each, ¿sí? De esta lista. Y lo que hago es mostrar, ¿sí? El ítem de cada objeto, ¿sí? Y después no hay nada, creo. Sí, porque ¿esto qué es? Un método. ¿Sí? Entonces muestra en los dos casos. Tenemos hola mundo. Y bueno, acá creo los objetos, creo los objetos persona, acá el objeto lista, inserto, y cuando muestro si esto funciona bien, fíjense que están ordenados por número de documento.
la primera persona con el, fíjense, con el hola, esto no tiene flechita, acá está, con hola, ¿sí? Con el utilizo el iterador, ¿sí? Muestra, la primera persona es la de menor número de documentos, o sea, en teoría insertó bien, la segunda, la del intermedio, y la otra, la del mayor. Por lo tanto, el método de insertar en orden funciona bien para esta lista, ¿sí? Bueno, acá mostramos con el iterador. Después muestro por consola la cantidad de nodos que tiene la lista, ¿sí? Muestra este 3. Y por último, esta frase, hola, ¿qué tal? No sé, no la muestro en ningún lado. Lo que hacemos es mostrar los objetos que tiene con un for each esta lista, ¿sí? Y fíjense que muestra chau más el toString del objeto, ¿sí? Y este objeto es una persona, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Las 3 personas, obviamente, en la lista, que ya están ordenadas, ¿sí? Vamos para acá. Antes que nada, dudas. Los leo, ¿eh? Si tienen dudas. No, bueno. O sea, nosotros explicamos cómo es el funcionamiento, yo ya le había dicho lo que era y les di un ejemplo de cómo se trabaja en un centro de cómputos, quiénes son los que desarrollan las clases, si hay un equipo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos saber cómo funciona, ver los métodos que hacen y bueno, y usarlos, ¿sí? Bien. Acá el ejercicio 1 dice, dada la implementación lista enlazada simple, estudiar en clases, agregarle métodos genéricos que permitan agregar un elemento en una posición ingresada por el usuario. Acá vieron ingresar en orden. Entonces, ustedes ahora, ahí les dice que, supongamos que tenemos esta cola que tiene 3 nodos, ustedes quieren insertar un nodo en la posición 10. Ahí deberán validar, por eso les di ese número, o en la posición 0, ¿sí? No existe ni -1 ni -2. Entonces deberán validar cuál es el rango permitido para después ver la inserción. Entonces, en la posición 1, obvio que sí, lo único que hago es, si es 1, llamo al método de insertar al inicio, ¿sí? Insertar acá. Si esto tiene 3, yo puedo decir que quiero insertar un nodo en la posición 4, ¿sí? O sea que me debe permitir
uno más que el size, ¿sí? Porque en la cuarta es válido, llamo insertar al final. Porque si quiero insertarlo en la 3, tiene que ser entre la 2 y la 3, ¿sí? Entonces, yo iré iterando la lista, como es un método que dice agregarle, ¿sí? ¿Sí? Un método de la lista simplemente enlazada, deberé con un contador, ¿sí? Entre el rango válido, ¿sí? Entre 1 y el size más 1, donde debo insertarlo, ¿sí? Si es 1, llamo al first, insertar al inicio. Si es el size más 1, insertar al final. Y si no, debo recorrer en la posición intermedia. Iré contando hasta posicionarme, recuerden siempre, en la posición anterior, ¿sí? Porque es simplemente enlazada. Bien. Después otro método que diga eliminar un elemento ubicado en una posición ingresada por el usuario. Entonces, si ingreso acá, tengo que verificar que sea entre 1 y el size. Entonces, si quiero eliminar el primero, remove first. Si quiero eliminar el último, remove last. Y si quiero eliminar un intermedio, recuerden que deben posicionarse antes, ¿sí? Porque si se posicionan acá, no tengo cómo eliminarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que eliminar este nodo, tengo que hacer que el puntero del anterior apunte al siguiente, ¿sí? En eso constaría eliminar de una posición dada, ¿sí? Por eso dice que estos dos métodos deben quedar incluidos en la clase Simple Linked List. Bien, dice comprobar el correcto funcionamiento de los métodos propuestos creando una clase que contenga objetos de la clase empleado, la cual tenga legajo, DNI, nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico. Cargar una lista con varios empleados y mediante menú mostrar al usuario las opciones para agregar o eliminar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, trabajar con la lista básicamente. Bien. Y agregarle esos dos métodos. El segundo dice, usando una lista doblemente enlazada, cargarla con objetos de la clase libro que contiene los atributos título, nombre de autor, año y género. Realizar lo siguiente, escribir un método que devuelva el libro más antiguo de la lista, o sea, cuyo año sea el menor. Crear y mostrar una lista de libros cuyo género corresponde a uno específico ingresado por el usuario. Fíjense que retorna un libro. Retorna una lista de libros. ¿Sí? El C, crear una nueva clase llamada libros escritos con los atributos nombre de autor y cantidad de libros escritos. Recorrer la lista inicial y contar cuántos libros escribió cada autor. Con esta información, crear los objetos libros escritos y guardarlos en una nueva lista doblemente ordenada, una lista doble ordenada, por la cantidad de libros escritos. Una lista doble ordenada por la cantidad de libros escritos. ¿Sí? O sea, que la nueva lista va a contener, supongamos, para el autor A, 10 libros, el autor B, 8, el autor C, 7, así dice, ordenada por la cantidad de libros escritos. ¿Sí? Bien. Profe, en el punto 2, Sí. en la primera parte que decía el libro más antiguo, Sí. ¿eso solamente es recorrer y buscar el más antiguo o hay que usar el compare to o no es necesario? No, porque vos ya tenés. Vos estás guardando objetos de tipo libro. ¿Sí? No estás ordenando. Bien, bien. ¿Sí? Sí. No estás comparando objetos. ¿Sí? Compare tú es para comparar objetos. Acá vos sabés que son listas de libros.
¿Sí? Vos tenés que ver cuál es de los libros tiene el atributo menor, año, ¿qué dice? Año, ¿sí? Sí. Ese será el más antiguo. Ajá, listo. Gracias, por favor. Bien. El 3 dice, dada la clase reserva, con los atributos código, recurso, fecha reserva y solicitante, crear dos listas simples con objetos de la clase reserva. Escribir un programa que realice lo siguiente. Crear una nueva lista con aquellas reservas cuyo recurso esté en ambas listas. ¿Sí? Contar la cantidad de reservas que tiene un solicitante ingresado por el usuario en ambas listas. Y C, realizar la unión de ambas listas ordenándolas por fecha de reserva. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? ¿Cómo van a crear una lista nueva que esté ordenada por fecha de reserva? ¿Cómo van a hacer? Ahí sí sería, ¿no? Ir extrayendo cada elemento de la lista e ir comparando, ¿no? Para agregar en orden. Claro, y el orden por fecha. Entonces, ¿dónde está el método ese? En las clases sería un compare to, ¿no? Claro, entonces yo voy a crear el método compare tú en, ¿cómo se llama? Yo me perdí. Reserva, ¿no? En reserva. Vamos acá. ¿Sí? Entonces, reserva. Acá va el compare tú. Acá está. ¿Sí? Va a comparar por fecha. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vos fijate que lista simplemente enlazada. ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste a parar? Para acá. Acá está. Lista simplemente enlazada. El método insertar en orden. ¿Sí? Para la lista es transparente, ¿sí? ¿Por qué atributo? Que era lo que yo le decía. La lista no tiene responsabilidad sobre el orden, ¿sí? Lo va a insertar de acuerdo a lo que devuelva. Compare tú y compare tú, ¿sí? Cuando yo llame, va a devolver el orden por fecha. ¿Se entiende? Esto no tiene que tocar absolutamente nada. ¿Está claro? Sí, papá. ¿Sí? Bien. Crear, dice la clase, cita médica con los atributos número de cita, paciente, médico, fecha, especialidad y confirmada, que es del tipo boolean. Además, crear la clase sistema citas y cargar una serie de citas en una lista usando lista simplemente enlazada de cita médica. Luego implementar los siguientes métodos. Agregar cita. Bueno, ahí dice que es lo que recibe, ¿sí? Un objeto de la clase cita médica que se llama cita, que agrega una cita al final de la lista. Por lo tanto, este método agregar cita, lo que va a hacer es sobre la lista simplemente enlazada, llamar al método insertar al final. Después, confirmar cita. Recibe un entero, que es el número de cita, y marca una cita como confirmada, ¿sí? O sea, cambia el estado al atributo confirmado. Citas por médico, devuelve una nueva lista con las citas de un médico específico. Citas confirmadas, muestra solo las citas confirmadas, o sea que el atributo confirmada sea igual a true.
Después el método cancelar cita, que recibe también un entero número de cita, elimina la cita de la lista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a buscar ahí? Recuerden que es una lista simplemente enlazada. ¿Cómo van a hacer la búsqueda? Recorrer la lista y posicionarnos. ¿Cómo? Dale, que ibas por ahí. Yo te corté, perdón. Sí, ese era cuando creamos un nodo auxiliar que recorría y nos posicionamos anterior a la posición que nos... Claro, entonces vos vas a ver, vos lo que vas a preguntar en eliminar, ¿sí? En vez de acá, esta, para eliminar al final, ¿sí? Que este busca el penúltimo, ¿sí? Recorrer lista hasta el penúltimo. Bueno, vos vas a recorrer. ¿Qué vas a ir preguntando en el while o en donde quieras? ¿Sí? ¿Qué tenés que buscar? Por número de cita. Pero vos vas a buscar a quién, al siguiente. Entonces, vos vas a hacer auxiliar.next.item, ¿sí? Punto, número de cita. claro, ¿sí? ¿Estamos? Para llegar al ¿cómo es? Para llegar al anterior, ¿sí? Tengo que pararme en el anterior. Entonces, para buscar cuál quiero eliminar, tengo que llegar ahí. ¿Sí? Eso era eliminar, cancelar cita. Y próximas citas que recibo un string con el nombre del paciente, devuelvo una lista con las citas futuras de un paciente. 5 dice crear una clase estudiante con los atributos L1, nombre, apellido, nombre, nota 1, 2 y 3. Luego crear una lista simple o doble que almacene objetos estudiantes. A continuación, desarrollar métodos para calcular y mostrar la nota promedio de cada estudiante de la lista, o sea, sumarla y dividirla en 3. Devolver el estudiante con la nota promedio más alta. Esto es lo mismo, guardarla en un atributo, en una variable mayor y compararla con el siguiente, y si es mayor, voy guardando el estudiante y devuelvo el estudiante, ¿sí? Y por último, crear una nueva lista que contenga los estudiantes que aprobaron con una nota promedio mayor o igual a 6. O sea, que yo voy a ir para cada uno calculando el promedio, y si eso es mayor o igual a 6, lo inserto a ese estudiante en una nueva lista. ¿Sí? Bien, el 6 dice crear una lista que almacene n números enteros generados de manera aleatoria y desarrollar métodos que realicen lo siguiente. Crear una nueva lista en donde los números pares estén al principio y los números pares al final. Lo hicimos con cola, creo, no sé con cuál, o algo parecido. ¿Sí? Solicitar al usuario el ingreso de 2 valores y devolver la suma de todos los elementos de la lista que estén entre esos 2 valores. ¿Sí? C. Crear una lista que almacene los números de la lista inicial de manera ordenada. O sea, que voy a insertar usando el método de insertar en orden. ¿Sí? Y el 7 y 8. Bien, que uno es cola y uno pila.
codificar una implementación de la clase Q con la genérica, utilizando en la estructura interna una lista genérica. Usando dicha implementación, solicitar al usuario el ingreso de n números aleatorios entre 0 y 10, para luego agregarlos a la cola. Cada número representa un valor leído por un sensor. Cuando el valor 0 aparece, significa que el sensor se reinició. Se pide eliminar todos los ceros que aparecen en la cola y los valores anteriores a dicho cero. También se debe calcular el promedio de las lecturas válidas. Para la implementación de la clase, tener en cuenta los diagramas presentados, que es lo que está a continuación. En el primer diagrama se muestra el campo interno list de la clase Q genérica, y en el segundo se presentan los detalles de la clase lista simplemente enlazada genérica. Bien, entonces fíjense, este es un diagrama de clases que se llama Q, que tiene estos dos atributos, esto para cualquier tipo de clase, una lista, los constructores y los métodos. Bien, entonces si yo quiero que, así como hicimos que una cola funcione con la estructura interna de un arreglo, ahora hacemos que la cola funcione con la estructura interna de una lista. Entonces, como una cola tiene el mecanismo de servicio FIFO, ABD, ¿qué va a hacer? A ver, los leo, los escucho. Primero, ABD, ¿qué va a hacer? en agregar primero. Claro, agregar al final, perfecto. ¿Sí? Element va a ser, creo que tenemos element también, si no me equivoco, en lista. Offer, también. Insertar al final, recordando que uno lanzaba una excepción y otro no. Pick es lo mismo que element. Poll, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a hacer Poll? Los leo. Escriban la sentencia que contiene el método. La importante, ¿no? Ese sería el remove last. ¿Pero qué? List, ¿sí? List, punto. ¿Sí? Recuerden que su implementación de la clase Q tiene un atributo, ¿sí? Dos, bueno, este no lo usamos, pero tiene el atributo list, que es una lista simplemente enlazada genérica. Entonces, el constructor será llamar al constructor de lista. Y ¿cómo es? El método remove será, y el método add siempre con el objeto list.addFirst, perdón, en este caso list.addLast, y los métodos de eliminación en la cola es list.insertar del inicio, perdón, eliminar remove first, ¿sí? Eliminar del inicio, porque las colas salen el primero que ingresó. ¿Está claro? isEmpty, hago list.isEmpty, size, list.size, y toArray, bueno, implementaré. ¿Sí? Recorriendo la lista y crear un arreglo de objetos, ¿sí? Como dice acá, que esto es lo que devuelve. ¿Sí? Y acá están el diagrama de clase de lista simplemente enlazada. ¿Está claro cómo tienen que hacer?
¿Están o no? Espero que sí. Bien. Y el 8 es lo mismo, una forma de decir, es similar, pero implementar una pila, ¿sí? Codificar la implementación de la clase stack utilizando en la estructura interna una lista. Entonces, el método push será luego, bueno, hacer lo que sea, que dice acá, usando dicha implementación, cargar una pila con números enteros aleatorios y duplicar los valores pares de la pila. El orden de los elementos de la pila no debe alterarse. Por lo tanto, debo crear, como hicimos, ¿sí?, una pila auxiliar para insertarle ahí los valores duplicados y después vaciar esa pila auxiliar cargando la pila original con los valores ya pares duplicados, ¿sí? Decíamos. Y vamos acá y la implementación de la clase stack, el método, veamos este gráfico de acá, ¿sí? De esto, de lista simplemente enlazada, el método pick va a ser el método, está pick acá, add, remove, get first, claro, esta vez. El método pick va a ser get first, no get last, ¿sí? En cola. En pila, lo mismo. Entonces, yo voy a usar insertar al inicio, será el push, insertar, eliminar desde el inicio el pop, ¿sí? Porque en pila se insertan y se eliminan por el mismo lugar, ¿sí? Ahora, si es desde el mismo lugar, tengan en cuenta que yo voy insertando al inicio y se van desplazando, obviamente, en la lista, ¿no? Acuérdense, en la lista. Entonces, yo voy insertando desde el inicio, ¿sí? El último que ingresó, el primero que sale. ¿Cómo hago eso? Add first y remove first, ¿sí? Y así hacemos funcionar la pila. Luego hacemos lo que nos pidan, que eran duplicar los valores pares. Bien, ¿dudas? Pregunten o callen, pregunten o callen. ¿Sí? A ver. ¿Dudas? Bien, supongamos que yo no les creo. Por ejemplo, yo les decía recién Java, ¿dónde estás? Class. Yo implemento Q con una lista, ¿sí? Y esto era genérico. ¿Dónde estás ahora acá? Acá estás. Ahí está. Bien, Q está acá. Bien. Entonces decíamos que tenía como atributo linked list, genérico, list se llamaba. ¿Dónde estabas? Q, list, ¿sí? Bien.
¿Por qué no me permite aquí? Ah, porque es comparable, ya me parece. ¿Por qué da error? Bien. ¿Y por qué ahora también tiene? A ver. Bien. Este sería el atributo. Después, si creamos el constructor, bien. Y supongamos, si yo creo el método, como decían acá, yo tengo que crear el método add, que devuelve un boolean. Add, dijimos que recibe cualquiera data. Lo que hago es list, yo les decía, punto, esto es una cola, ¿sí? Insertar al final, ¿sí? Bien. Y retornamos, en ese caso, true. Que dice, bueno, esta es porque tiene que ser comparable. Vamos acá. Ah, doble, no, simple. Yo copié de doble, ¿no? Esto es. Bien. Bien. Ahora sí. Y ahora no hay error. Bien, ADD sería eso. Verificando si está vacía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es esto. ADD. Y sería el remove, ¿sí? Para una cola. Remove. Remove.
¿sí? Si es una cola, lo que devuelve, ¿sí? El método insertar al inicio. Eliminar, ¿qué puse? Get, no, esto es remove. Punto remove first. ¿Sí? Bueno, y así como tienen que crear la implementación de cola con todos los métodos que le piden, ¿sí? Lo mismo para pila, ¿sí? Pila tiene push, pop, pick, ¿sí? Bien. Bueno, ¿dudas? De vuelta, dudas. No, sí, lo que quieran. Pregunten. ¿No? Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este se los paso. La asistencia, si la completan. Get first. Sí, en los dos, si está implementada la pila con add first y remove first. ¿Sí? La pila sería así y la cola también, porque la cola sí, el próximo a eliminar, a abandonar la cola, es el que está al inicio, que sería get first, y se insertan por el final. Bien, dudas, pregunten. Vamos a dejar de compartir. No sé. De lo que me habían preguntado, creo que fue lo último. Respecto, ya te digo. Para el pick sería el método get first, ¿no? Eso me preguntaron. Y dije que sí. Tanto para pilas como para colas. Si está, es el próximo a abandonar la pila. Si estaba con add first y remove first, la pila y la cola se insertan por el final y se eliminan desde el inicio. Así que pick es get first en los dos. Fíjense bien de completar bien el formulario, ¿no? La asistencia. ¿Dudas? Sigo escuchando, preguntando. Si tienen dudas, please, pregunten, no se queden con dudas.
Bueno, será hasta el próximo, ¿qué día hoy? Viernes. Será hasta el próximo viernes. Adiós a todos.